La ingeniería nos ha traído muchas cosas buenas, aparte de otras tantas malas. En este documental nos centraremos en las construcciones submarinas, pero antes demos un paseo por la historia. Y es que la ingeniería lleva con nosotros desde hace mucho tiempo, casi desde los orígenes de la civilización sedentaria. En este documental repasaremos la historia de la ingeniería para luego centrarnos en las construcciones modernas y en la ingeniería civil. Las primeras manifestaciones de ingeniería se dieron en la Edad Antigua, con las grandes construcciones como las pirámides. Asimismo están las grandes obras de los griegos y los romanos, quienes llevaron la ingeniería a otros aspectos de la vida, como la militar. Hace más de 2000 años, cerca del creciente fértil, en los desiertos del actual Irán, se erigieron los qanats, también conocidos como los acueductos persas, aunque estos eran mucho más antiguos. Los qanats, unas sorprendentes infraestructuras hidráulicas excavadas completamente a mano, eran túneles subterráneos que transportaban agua. En las regiones áridas de Irán, la agricultura es sostenida por antiguos sistemas de riego de los qanats, que toman el agua de los acuíferos en lo alto de los valles y la hacen circular por túneles subterráneos que a menudo miden varios kilómetros. Para su construcción hacían falta muchos hombres y años de trabajo, en un entorno muy hostil, pero la recompensa merecía la pena, aunque el precio en ocasiones era la propia vida. Cada pocos metros se excavaba un pozo vertical por el que bajaban los hombres al canal y se retiraban los restos de la excavación. Acueductos. Hay pocos testimonios directos del proceso de construcción de un acueducto. Por eso es preciosa la información contenida en un cipo con una inscripción hallado en Saldae, Argelia, en el monumento funerario de Nonio Dato, que narra en primera persona las dificultades con las que se topó este personaje al acometer la obra. El largo texto nos informa de que, en tiempos de Adriano, los habitantes de esta localidad norteafricana necesitaron ampliar su disponibilidad de agua, y para ello se dirigieron al procurator de Numidia. El proceso no fue todo lo rápido que debería. Nonio Dato, como ingeniero militar, Libratos, proyectó el trazado del acueducto hacia el año 138, pero las obras no terminaron hasta el 152. Tras una serie de contratiempos que se describen con precisión, por ejemplo, los equipos de obreros que empezaron a abrir las dos bocas del túnel no se encontraron según lo previsto, y en otra ocasión, unos bandidos asaltaron las obras y el propio Nonio Dato, que había acudido a inspeccionar los trabajos, tan solo escapó por los pelos maltrecho y desnudo. Ingeniería civil. La ingeniería civil, llamada así por los romanos, es la más antigua después de la ingeniería militar, de ahí su nombre, para distinguir las actividades no militares con las militares. Tradicionalmente ha sido dividida en varias subdisciplinas, incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería geotécnica, ingeniería geofísica, ingeniería geodesia, ingeniería estructural, urbanismo, ordenación del terreno, ingeniería hidráulica, ciencia de materiales y gestión costera e ingeniería de la construcción. Las fases de una construcción son: 1. Fase inicial, que parte de una especificación de requisitos y que requiere imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear alternativas y seleccionar una solución. 2. Fase que incluye las actividades conducentes a ratificar la adecuación de la estructura y sus objetivos de soportar una carga dada en las condiciones predefinidas. 3. Dimensionamiento detallado de los elementos estructurales en base a los esfuerzos que han de soportar y los materiales de que están compuestos. 4. Se empieza la construcción. Obras famosas. 1. Acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia es un acueducto romano que data del principios del siglo II a.C., a finales del reinado del emperador Trajano o principios del Adriano. 2. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XV para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas de Mongolia. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 21 kilómetros de longitud, desde la frontera de Corea al borde del río Yalu
hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio mide de 6 a 7 metros de alto y 4 a 5 de ancho. La pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza es, además de la mayor pirámide de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del antiguo Egipto. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, inicialmente llamada Tour de 300 metros, Torre de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguer, datada de un aspecto definido por el arquitecto Steve Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal 1889 en París. El Coliseo de Flavio. El Coliseo o Anfiteatro de Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I. Está ubicado al este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. La Presa Hoover. La Presa Hoover es una estructura de hormigón de arco gravedad ubicada en el curso del río Colorado en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada. El Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Atraviesa el punto más estrecho del Istmo de Panamá. Cables submarinos. El proyecto del primero que existió empezó en 1857 y se creó con la intención de conectar América con Europa, bajo el nombre de Cable Transatlántico Telegráfico. Todo comenzó en los años 50. Pero el proceso no fue precisamente corto ni sencillo, y su instalación terminó por fin en el año 1866, tras problemas y muchos cables que se habían dañado y varios intentos que duraron apenas semanas, ya que no conseguían mantener, se instaló por fin el considerado primer cable. Este cable transatlántico telegráfico fue una carta de felicitación para la reina Victoria de parte del presidente de Estados Unidos, y que tuvo lugar el 16 de agosto de 1858, con solo 98 palabras difíciles de descifrar y que tardó hasta 16 horas en total en enviarse. Aunque funcionó. Se deterioró rápidamente y hubo 5 intentos más en los siguientes 9 años, hasta que finalmente, como hemos explicado antes, en 1866 se consideró terminado y el definitivo. Esta construcción se sigue usando hoy en día y gracias a ella tenemos internet. Introducción a la ingeniería bajo el agua. A este tipo de ingeniería se le conoce como ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica es la rama de la ingeniería civil que se ocupa de la proyección y ejecución de obras relacionadas con el agua, sea para el uso de la energía hidráulica, la irrigación, la potabilización, canalización u otras, sea para la construcción de estructuras en mares, ríos, lagos o entornos similares, incluyendo por ejemplo diques, represas, canales, puertos, muelles, esclusas, rompeolas o adecuación de otras construcciones. Ha generado el término ingeniería del agua. Explicación de conceptos. Gánguil. El gánguil es un barco que se abre por la mitad dejando caer lo que lleve en su interior para tirar la piedra de escollera y la machaca. Cajones flotantes. Se fabrican en cajoneros y están compuestos por hierros y hormigón. Los traen flotando y luego los inundan para colocarlos en el sitio designado. Geografía del terreno. Antes de empezar a hacer la obra, se hace un estudio del terreno bajo el agua para saber cuál es el mejor lugar donde construir, teniendo en cuenta el suelo firme, cantidad de tierra blanda, etc. Esto se puede hacer gracias a un barco con un radar especial. Dragación. La dragación es retirar toda la tierra blanda que estorba. Arena, arcilla, fango, barro. Se hace con un barco especial con un equipo especial. Se llama draga. Es un equipo que puede estar instalado en una embarcación o tierra firme, que se utiliza para excavar material debajo del nivel del agua y luego elevarlo hasta la superficie. Estas operaciones se pueden realizar en canales navegables, en puertos, dársenas o embalses. ¿Cómo hacer un puerto? Los puertos son los vehículos por excelencia para las transacciones. Desde tiempos inmemoriales, los puertos han sido puertas de entrada para el intercambio de bienes, personas e ideas. Estos intercambios han determinado la relevancia que ciertas áreas han alcanzado en la historia mundial, al enmarcar contactos globales más allá de las estrechas murallas urbanas de una determinada ciudad. Aunque los puertos de la Baja Edad Media y el Renacimiento se situaron dentro de la cuenca mediterránea, la expansión europea en el exterior y la competencia local trasladaron la preeminencia de los puertos europeos al eje atlántico.
Atlántico, donde las ciudades del noroeste de Europa se apoderaron de la mayor parte de la economía central, social, política y cultural. Papel de las grandes metrópolis siendo puntos nodales importantes para las interacciones globales hasta hoy. ¿Pero cómo se hace un puerto? Bueno, pongamos como ejemplo el puerto de Palma, situado en el dique del oeste. Lo primero que se hace son los trabajos marítimos, es decir, la obra sumergida, y normalmente se empieza por un dragado del fondo, que consiste en quitar elementos blandos, fango, arena, grava, para conseguir llegar hasta terreno firme, donde poder hacer los cimientos de la estructura marina en el suelo firme. Esta función suele realizarse mediante barcos dotados con retroexcavadoras, bombas de succión y un ganguil, un dispositivo para el material excavado. Una vez terminamos los trabajos de dragado, se procede a tirar piedra de escollera, rocas grandes, para preparar una base sólida, y encima de esta base, a la profundidad designada en el proyecto, se realiza un enrase, nivelación del suelo, con machaca, grava. Esta función es realizada por buceadores profesionales que, con ayuda de topografía, unos regles, guías para la nivelación, se deja el fondo nivelado para la posterior colocación de cajones flotantes. Son grandes estructuras de hormigón flotante que se colocan a modo de baldosas unas al lado de los otros sobre el enrase que han ejecutado los buzos. Una vez colocados todos los cajones, se componen todos los cajones que componen la estructura sumergida. Dichos cajones se rellenan de un material llamado todo en uno, que está compuesto de arena y materiales similares. Los cajones, una vez colocados, deben salir del agua 1 metro aproximadamente, para que se pueda seguir la construcción del muelle ya desde tierra. Habiendo terminado la función de los buzos, la obra continúa con la fabricación de la viga cantil, la parte de la superficie. Esta viga cantil se fabrica con un carro de encofrado que se coloca sobre los cajones ya rellenos. Se arma, colocación de armadura de hierro, y se hormigona mediante bomba de hormigón. Una vez fraguado el hormigón, se desmonta el carro y se desplaza hacia adelante y repite lo anterior hecho. Y el encofrado va avanzando en puestas individuales, tantas como sea necesario para acabar la viga cantil. Una vez hecho el muelle, se colocan los norais, que es donde se atan los barcos. Y por último, colocan las defensas para que los barcos no se golpeen con el hormigón. Y ya tendrías el muelle finalizado. Así se hizo el dique del oeste. Esta técnica se hace sobre todo en puertos que tengan bastante profundidad, y ya tendríamos el puerto hecho. Hablemos con alguien que lo hizo de verdad. Con todos ustedes, Manolo, mi vecino. Hola Manolo, gracias por el día aquí. Buenos días. Manolo posee una empresa de construcción submarina. Manolo, díganos, ¿en qué consiste su trabajo? Nosotros, nuestra empresa, que se llama Proman Sub SL, se dedica en general a los trabajos submarinos. Hacemos todo tipo de trabajos en los puertos, tanto de mantenimiento como de construcción. Hacemos trabajos en las presas del Río Blau, hacemos reflotamiento de embarcaciones, inspecciones para barcos mercantes y trabajos en astilleros de Palma también. Llevamos el mantenimiento de muchos puertos aquí en Mallorca, y también hacemos trabajos en verano, que sería el tema de balizamiento de todas las playas, de las zonas de baño, los canales de entrada y salida de embarcaciones. ¿Cuántas personas son necesarias para una obra? Según la legislación actual para hacer trabajos submarinos, en un equipo de buzos tiene que haber mínimo 4 personas, que estarían distribuidas en un jefe de equipo y 3 buzos. Normalmente, en mi empresa, nosotros tenemos un jefe de equipo en cada trabajo, y aparte hay 2 oficiales y un ayudante. El jefe de equipo es el que se encargaría de la coordinación de los trabajos junto conmigo, que yo sería el que está por encima del jefe de equipo, y los buzos son los que desempeñan el trabajo, y el ayudante que está en todas. ¿Hay alguna anécdota con...? Bueno, en 24 años de buzo hay muchas. Pero bueno, hemos hecho trabajos algunos trabajos internacionales. Hemos estado trabajando en Dubái, hemos estado trabajando en Suiza, en Italia, en Inglaterra, hemos trabajado en Cuba, y estando trabajando en Dubái, que fuimos a hacer un parque flotante que en aquel momento, 2015, creo que fue, 2015-2016, era el parque más grande de flotante más grande del mundo. Nosotros fuimos a hacer la instalación submarina, que era con anclajes ecológicos, y cuando estábamos montando el parque, pues no dejábamos que nadie se subiera encima del parque. Porque claro, es peligroso, estás trabajando y la gente salta y te puede caer encima, puede haber daños. Entonces vinieron 2 personas con una moto de agua, se amarraron al parque y se pudieron allí a saltar y eso. Claro, yo de una de estas salgo del agua y los veo y empiezo a gritarles, ¡hey, fuera, fuera! Y total, que los echo del parque, yo no sabía quién eran. No se querían ir, pero se fueron, los eché. Y a los 2 o 3 días tuve que ir
a la oficina del jeque que nos había contratado para hacer el parque, porque ya estábamos acabando y para un papeleo que había de un seguro. Entonces cuando entro en la oficina del jeque, el jeque me echa a mí de la oficina, me dice, you, out. Y digo, coño, y, claro, vestido así, en bañador, parecía una cosa, con el turbante y todo el traje este que llevan los jeques, pues. Y el tío me echó de la oficina, y el que venía conmigo, que era el de la empresa alemana, me dice, ¿qué para lo que ha pasado? Yo, no sé. Y ya luego el tío me explicó que es que yo lo había echado del parque. Dice, tú ayer me echaste de mi parque. No, yo no sabía. Luego ya el tío me dijo, no, muy bien, tú estabas trabajando. Tal. No pasa nada, pero vamos, fue una anécdota divertida. Y luego una anécdota ya peligrosa, como el trabajo este es, porque este trabajo es muy peligroso. Esto fue cuando empezaba a trabajar, estaba trabajando por una empresa de Algeciras, que hacíamos inspecciones en los petroleros, en el fondo de los petroleros, en los mercantes. Y nos metimos yo y un compañero mío debajo de un mercante, en el puerto de Algeciras, a hacer una inspección del casco. Total, que allí el agua está muy turbia, no es como en Mallorca, que el agua está muy clara. Allí a veces ni las manos, no te ven ni la mano. Y en aquella íbamos en autónomo, o sea, con botellas, y en un momento dado el compañero se movió un poco, nos perdimos. Total, que ahora, como yo había entrado con él, y yo en aquella era muy novato, no sabía cómo tenía que salir del barco. Claro, un barco de estos tan grandes por debajo es como un campo de fútbol, es totalmente plano. No hay ninguna referencia para saber si vas para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás. Y estuve como media hora debajo del barco perdido y el agobio y el aire que se acababa y tal. Y al final, bueno, dije, mira, voy a tirar para la derecha, hasta que a ver si encuentro la salida. Y tuve suerte que salí. Es una anécdota peligrosa. ¿Cuál fue el trabajo más difícil que tuviste? Pues nosotros, el trabajo, yo creo, en los 9 años que tiene la empresa, el trabajo más complicado que nosotros hemos hecho es en el Gol Blau, en la presa. Que tuvimos que hacer un taponamiento de las tuberías que hay en el fondo de la presa, porque tenían que hacer un trabajo al otro lado de la presa. Pero claro, teníamos que taponar para que no pasara agua, porque claro, el agua sale ahí con una presión que si pasa agua no puede trabajar nadie a la otra parte de la presa. Pero nuestro trabajo consistió en bajar, cortar unas rejas enormes que hay y luego colocar unos tapones que pesaban 600 kilos en las tuberías, en 3 tuberías. Claro, ahí cero visibilidad, 32 metros de profundidad, porque encima ese año fue un año que nevó mucho y el pantano llegó a rebosar. 32 metros, cero visibilidad y la verdad que fue un trabajo duro, mucho frío, el agua a 5 grados, que eso, vamos, en Noruega, porque aquí en Mallorca 5 grados, aquí el mar no está nunca tan frío. Ese año estaba muy frío. ¿Recomiendas tu oficio a la nueva generación? Yo sí, hombre, a mí mi trabajo me encanta. Desde pequeño es un trabajo que siempre me ha gustado mucho, porque siempre me ha gustado mucho el mar y yo sí que lo recomiendo. Lo que pasa es que lo recomiendo para personas que realmente les guste. O sea, no es un oficio para decir, no sé qué hacer, me hago buzo. No. O sea, para hacerse buzo te tiene que gustar el mar, te tiene que gustar, y es un trabajo duro. Porque en invierno desnudarte para ponerte el traje y meterte en el agua que está helada y tal, para eso te tiene que gustar mucho. O sea, la gente que en esta profesión sale hacia adelante, o sea, que asciende y pasa de ayudante a buzo, de buzo a jefe de equipo y tal, aparte de tener titulación, tiene que ser gente que le encante este trabajo, si no es imposible. ¿Qué es lo que diferencia a tu empresa de otras? Bueno, dentro de las empresas de trabajo submarinos está la empresa clásica que no ha evolucionado y sigue trabajando con los equipos que se trabajaba hace 30 años, y luego están otras empresas, como entre ellas está la mía. Nosotros hemos ido evolucionando a medida que ha ido avanzando la tecnología en nuestro oficio. Nosotros hemos ido adaptando estas tecnologías a los trabajos que hacemos para no quedarnos nunca anclados y para ser una empresa que tenga tirón en el mercado. Porque si te quedas anclado al pasado, hay trabajos a los que no puedes acceder. Entonces, mira, por ejemplo, hablando de equipos, nosotros prácticamente no trabajamos con botellas. Cuando la gente piensa en el buzo, el típico buzo va con botella, el regulador, no. Nosotros llevamos un casco
y ese casco está comunicado con tierra. O sea, nosotros en todo momento, el equipo de tierra está hablando con el buzo en todo momento. Que así, además de ser un punto de seguridad para el buzo, porque así sabemos en todo momento el estado del buzo, si está mareado, si no está bien, si se ha dado un golpe, si lo que sea, sabemos todo. Aparte de eso, pues te da una agilidad en el trabajo muy grande, porque o sea, te tienes que meter con la botella a revisar algo, luego tienes que sacar la cabeza, a explicarle al de arriba. No, mira, he visto que la hélice... No, con nosotros el buzo está trabajando y está hablando. Y el jefe de equipo ya está tomando nota de lo que se está haciendo. Eso te da una agilidad muy grande. También a la hora del uso de los drones, tanto dron aéreo como dron submarino. Eso tampoco hay muchas empresas que hoy día lo estén empleando. Nosotros sí que lo estamos empleando ya. Las inspecciones de los puertos, sobre todo las inspecciones de las escolleras, a veces una toma aérea es mejor que una toma submarina. ¿Por qué? Porque si está el agua clara, en una toma aérea, tú puedes ver con una perspectiva bastante mayor los agujeros que puede haber en la escollera, si la escollera se ha desplazado, si los tetrápodos, en el caso que esté hecha de tetrápodo y tal. Y así, yo creo que con esto le das al cliente otro punto de calidad que otra empresa que utilice lo de hace 30 años, pues no se lo puede dar. Eso es lo que te hace diferenciarte de otras empresas. Luego también el tema de, a la hora de colocar los parques o los balizamientos, pues nosotros ya no utilizamos el bloque de hormigón, que se sigue utilizando todavía, pero que ya cada vez va más en desuso, porque eso hay una contaminación marina grandísima, porque cada año en una playa tiras 100 bloques para poner las boyas, al año siguiente la arena lo ha enterrado y tiras otros 100 bloques, entonces nosotros no, nosotros te colocamos un anclaje, que esto está posicionado con GPS, y cada año usamos el mismo anclaje. Entonces ahí es otra evolución para los balizamientos de playa, que para los parques, que no tienes que estar cada año haciendo eso, ¿sabes? Entonces eso es otro punto que el cliente, pues, es una diferencia. ¿Qué titulaciones hacen falta? Bueno, para ser buzo, normalmente, ahora cada vez hay menos escuelas, porque antes había muchas, pero como las titulaciones también ya las han convertido en grados, entonces ahora cuando yo hace 24 años me saqué el primer curso, yo hice un curso de 1 mes y medio, que lo hice en Benalmádena, y bueno, era el mínimo que se pide. El mínimo se llama buceador de segunda clase restringida. Restringida es por los metros a los que puedes trabajar. Solo puedes trabajar hasta 30 metros de profundidad. Luego a partir de ahí, si quieres seguir subiendo, pues tienes que seguir sacándote titulaciones. Yo, por ejemplo, después de ese me saqué el media profundidad. El media profundidad ya es un título que te permite trabajar hasta 60 metros de profundidad y que te da la opción de poder ser jefe de equipo. ¿Vale? Para ser jefe de equipo, además de eso, te tienes que sacar otro título que es una especialidad. ¿Vale? Dentro de los trabajos submarinos hay 5 especialidades. Está la obra hidráulica, está lo de camarista hiperbárico, o sea, operador de sistema, se llama. Está reparaciones a flote, que incluiría todo el tema de los barcos que se hunden, o las inspecciones en los petroleros, los mercantes y todo esto. También está corte y soldadura, que sería todos los trabajos que incluyan corte y soldadura, y está explosivos, que sería para voladura. Lo que pasa es que lo de los explosivos prácticamente no se usa ya, porque por ejemplo en Mallorca, en las Baleares, está prohibido hacer uso de... Pero antiguamente yo he hecho obras que hemos utilizado explosivos. Entonces para eso tiene que haber un especialista, si no, no puede ser un jefe de equipo. Entonces yo me saqué la de obras hidráulicas, que es la más común y la que engloba un mayor número de trabajos. Entonces yo tengo titulación para ser jefe. Ahora lo que han sacado son grados. Entonces ahora en vez de ser cursos de meses, pues te puedes ir a un instituto y sacarse el grado de buceo profesional, que salen con una titulación equivalente a mi media profundidad, pero se llaman técnicos. Ellos serían técnicos y salen con todas las especialidades. ¿Y cómo se te ocurrió empezar este tipo de empresas? Bueno, yo me hice buzo en el año 97 y siempre he estado trabajando para otras empresas, ¿no? Entonces, a ver, la idea de montar algo siempre lo tenía en la cabeza. De hecho, yo estudié empresariales también, aunque no acabé la carrera, pero o sea, que yo siempre tenía la idea de montar una empresa.
Cuando empecé en este mundo del buceo me encantaba y con el paso de los años fui cogiendo experiencia. Claro, tú no puedes montar una empresa, bajo mi punto de vista, no puedes montar una empresa sin saber. O sea, para mí, para montar una empresa de algo, tienes que ser bueno en eso, de montar una empresa. Yo creo que es la clave de que la empresa tenga éxito. Entonces yo estuve trabajando desde el 97, trabajando por todo, en Algeciras, en Valencia, en Barcelona, en San Sebastián, en Bilbao, en Galicia. Estuve trabajando cuando pasó lo del Prestige, trabajando para una empresa que se llamaba Marketing, allí en Galicia. Y entonces, bueno, luego vine a Mallorca, estuve trabajando 2 años en una empresa de aquí, que todavía está. Luego estuve trabajando 9 en otra empresa que ya no está. Y ahí fue ya donde ya decidí de montar yo la mía. Ya me vi preparado para montarlo. Lo que pasa que, claro, tenía la duda del dinero. Claro, estas empresas son caras de montar. Una empresa de buceo, todo lo que sea subacuático, todo lo que sea para buceo, es súper caro. Lo que sea. Tú compras un taladro para tierra, pues si es para bajo el agua, vale el triple. Entonces, ahí te hacía falta inversión. Pero bueno, yo monté la empresa y poquito a poco, parte de lo que ganaba, pues lo he ido reinvirtiendo en la empresa. Y poquito a poco pues he ido comprando todos los equipos que tenemos ahora. Pues yo calculo, nosotros tenemos una inversión ahora mismo bastante potente. Yo creo que por lo menos en material tiene que haber unos 200.000 euros para arriba, porque aparte de tener equipos de buceo, cascos, comunicaciones, sistema de vídeo con circuito cerrado, cámaras de vídeo, dron, 3 furgonetas, 2 embarcaciones, hay mucho dinero. Bueno, la nave, no cuento la nave, si cuento la nave entonces hay bastante más dinero. No solo lo que es en trabajo para operatividad, para trabajar, trajes, equipos, reguladores, jacket, de todo. La verdad que tenemos... Porque yo parte de lo que la empresa gana lo reinvierto. Porque si no, pagan muchos impuestos y al final la empresa se queda estancada. Yo soy más partidario de que una parte bastante grande de lo que la empresa gana, reinvertirlo. Que aparte de no pagar tantos impuestos, pues te da pues eso, que la empresa vaya evolucionando con el paso del tiempo. ¿Qué tipo de materiales empleas? Bueno, nosotros tenemos, como te he comentado antes, los cascos. Sobre todo una de las piezas clave para la seguridad del buzo y para la operatividad de la empresa es trabajar así. La persona que está debajo del agua tiene audio y oye y habla con superficie, tiene suministro de aire ilimitado, porque tenemos 3 sistemas que te dan aire. Tenemos el primer sistema, un compresor que te da aire. Luego de la mesa de distribución de gases tenemos una botella de emergencia, que se llama, por si el buzo se queda, o si el compresor se para. Pues abre la botella y el buzo sigue respirando. Y aparte el buzo lleva una botella de seguridad en la espalda. O sea que tenemos 3 vías de aire, o sea, es muy difícil. Con este sistema, que se llama así, sistema de suministro de superficie, es muy difícil que el buzo se quede sin aire. Bueno, no diría imposible, porque imposible en la vida no hay nada, pero vamos, hasta si te corta la manguera del aire, la azul, que digo yo, si te corta esa manguera, sigues pudiendo respirar. Luego aparte pues tenemos 2 embarcaciones, como son muy grandes, porque claro, para moverte dentro de los puertos, las barcas tienen que ser manejables. Hay una de 6 metros y otra de 5 metros. Las dos son en matrícula profesional y bueno, las tenemos al servicio de la empresa con los patrones, porque la empresa, aparte de buzos, también tenemos patrones, que son los que despachan las barcas en capitanía y las barcas están aseguradas, tenemos un seguro de responsabilidad civil potente y aparte de eso pues tenemos un dron submarino que la verdad que hace poco lo tenemos, todavía no lo hemos empleado mucho. Tenemos un dron aéreo para lo que te he dicho antes, de las inspecciones de escolleras y también hacer grabaciones de cuando hacemos obras. Pues desde el aire la obra se ve diferente y para el cliente, pues cara al cliente, pues te da un poquito de marketing. ¿Vale? Esto es un poquito de saberte vender también, un poquito de que el cliente te vea diferente, ¿no? Dice, bueno, yo contrato una empresa de buzos, sí, pero es que esta empresa, aparte de hacerme el trabajo, de hacerlo bien, me da una garantía, me da esto, me da lo otro, me está constantemente pasando vídeos de los trabajos para que veamos cómo va evolucionando la obra.
todo eso te da un puntito de calidad frente a los demás. Y eso yo creo que es lo que a nosotros nos distingue de los demás, porque en los 9 años que la empresa tiene, nosotros hemos ido así, ¿no? Con muchísimo trabajo. Y espero que continúe. Bueno, Manolo, gracias por haber venido Nada, hombre. aquí, gracias por tu tiempo. Encantado. Y antes de finalizar, ¿hasta cuánto tiempo piensas ser buzo? Hombre, en principio yo te diría hasta que el cuerpo aguante, pero claro, esto es un trabajo que físicamente te pide mucho y ya veremos, el tiempo lo dirá, pero hombre, también al ser el dueño de la empresa, pues poquito a poco yo tendré que ir retirándome y dejando que entre sangre nueva y que nos renueven. Siempre estaré ahí ayudándolos y asesorándolos y diciendo cómo hay que hacer las cosas o cómo yo las haría. Y pero bueno, en principio, hombre, es una profesión. Yo hasta ahora me encuentro bastante bien físicamente. Tengo 49. Pero bueno, que los años ya se notan los años. Es un trabajo duro. Y bueno, intentaremos estar dando guerra el máximo tiempo posible. Gracias por tu tiempo y gracias por haber enseñado este mundo tan desconocido para la gente. Claro. Yo encantado de hablarlo contigo. La ingeniería es sin duda una de las cosas que más nos ha diferenciado del resto de animales. Es lo que nos define como especie y es lo que dejaremos cuando ya no esté. Espero que hayamos aprendido juntos en este documental y hasta la próxima.